Corramos pues al estudio de la Biblia. Antes el acertijo: molesto para la carne, necesario para gloriarse. Y aunque no lo puedes ver, la gracia es mayor que él. ¿Quiénes de ustedes saben la respuesta? Escríbanla al Facebook, por favor. Vuelvan esto un poquito más dinámico. Lo repito, para los que no la leyeron en las redes sociales: molesto para la carne, necesario para gloriarse. Y aunque no lo puedes ver, la gracia es para no gloriarse. Y aunque no lo puedes ver, la gracia es mayor que él. ¿Me recuerdan, antes de terminar, si alguien descubrió el acertijo de este día? Y el verso, espero que también lo estén memorizando. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana de tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Salmos 59, 16. Después de este pequeño ejercicio intelectual, pero que debe llegar a nuestro corazón, agradecerles mucho a los que están haciendo interactiva esta porción del programa. Es que les queremos comentar: de vez en cuando estar frente al celular es un poco difícil, porque nos hace mucha falta poder interactuar con ustedes, escucharles, verles. Alguien dijo que esto de ser predicador es parecido a un juego de ping-pong, en donde uno lanza la pelota y se la regresan, y cuando no se la regresan, uno de los jugadores se pierde. De hecho, escuché a un profesor de homilética que dijo que por eso es que hay predicadores que dicen a su congregación: ¿cuántos dicen amén? Porque les hace mucha falta estar seguros de que la congregación les esté escuchando. Sus comentarios, sus preguntas enriquecen por completo estos 30 minutos, y les puedo asegurar que también enriquecen el espacio de los que estamos aquí en forma activa. De vez en cuando también es difícil para los chicos que nos escuchan, y cuando son las mismas preguntas ellos están dormidos, cuando yo aplico solo para gente adulta. Así es que cada vez que usted participa, nos escribe, mil gracias. Hoy vamos a responder solo lo que ellos han preguntado. Así es que empiezo con, dice, no, esa no es la primera. No. Aquí voy. Dice, mejor la voy a poner así. Buenas tardes, porque está en audio. ¿Esa es la de la paradoja? ¿La tenés escrita? Dale mejor entonces. Ajá. La paradoja es de que dice, porque cuando soy débil. Voy yo mientras él hace algo para corregir ese problema. Paradoja, deben entender el significado. Paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Eso significa que se dice blanco para en realidad querer decir negro. Eso es una paradoja. Así es que cuando Pablo dice que cuando él se siente débil es realmente fuerte, es porque está usando un estilo retórico. Y esa retórica significa que él es fuerte en medio de su debilidad, porque la gracia del Espíritu de Dios lo vuelve fuerte. Pero no solo está refiriéndose a una paradoja para sí mismo. En realidad esto es un hermoso recurso retórico que debemos ocupar para nuestra vida diaria. ¿De qué estoy hablando? Que cuando nosotros somos débiles,
eso nos vuelve fuertes, siempre y cuando nuestra debilidad se cobija o se refugia en el Señor. Y vaya que el versículo que estamos memorizando grita precisamente esta paradoja, porque dice que Dios ha sido nuestro amparo y nuestro refugio en el día de nuestra angustia. Si Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, vaya que somos como una roca fuerte. Eso nos vuelve muy fuertes en medio de nuestra angustia. Qué bueno aquellos que hacen eco de eso y se refugian en el Señor. Bueno, lo siento, respondí la primera. ¿Resolvieron tu asunto técnico? Sí. ¿Y sí se está registrando la señal? Bueno, parece que estamos resueltos. Vea la siguiente. La siguiente es, ¿cuál es el propósito del aguijón en la carne de Pablo? El propósito del aguijón. Primero voy a dar las 3 opciones de lo que se cree que era el aguijón, solo porque quizás es bueno que sepan. Sí, hay que hacerlo, pero antes de que lo das, recalquemos un aguijón. Ajá. Porque no es parte de nuestro español. Por ahí iba a empezar. Dale. Él describe de una forma poética el dolor que él constantemente vive sufriendo. El aguijón es la parte puntiaguda o aguda, como quieran llamarle, de las abejas, lo que tienen en la cola. Y eso es tan pequeño, quizás mide milímetros, pero cuando toca la carne o cuando toca nuestra piel, ocasiona un dolor como que si fuera una espada. Imagínense, comparar el dolor que puede causar una espada con algo así de pequeño. Entonces eso es un aguijón. Ocupa la frase el mismo Pablo cuando se refiere a dura cosa. No, esa la dijo nuestro Señor. Sí, eso es otro. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces se traduce como puntapiés. Por ello dice, dura cosa te es dar puntapiés contra la aguja de una abeja. Imagínense vivir con el dolor de una bala en su cuerpo. Eso es lo que Pablo describe, esta tribulación que él pasa. Las 3 cosas que se creen que son, es que una puede ser que él era un poco ciego y que no podía ver bien, que a lo mejor no podía ver de un ojo o podía ver solo un 20%. Alguna desfiguración de su vista, y por eso necesitaba muchos amanuenses, muchas personas que escribieran por él. La segunda que se cree era que era una joroba que no le permitía descansar, no le permitía estar en una sola posición durante las noches, y le dolía tanto incluso estar parado porque le deformaba su columna. Y la última es que era tartamudo, que le costaba hablar. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la última, porque ¿cómo hubiera sido para predicar? Igual que vos. Sí, es cierto. Ahí tenés la respuesta filosófica. Sí, perdón. Sí, porque se paró en un areópago lleno de filósofos y de portentosos oradores y los mantuvo pendientes, los mantuvo en suspenso, los mantuvo... Hay una cuarta suposición. Dale. Que era epiléptico. Y yo no sé si los historiadores sugieren, porque las 4 cosas que has mencionado, bueno, las 3 más la que yo sumé, se vuelven casi tortuosas para un predicador, porque un predicador sin vista, wow, o un predicador con una joroba, su presencia escénica, o un predicador con... ¿Qué dijiste en la tercera? Tartamudo. Pasa nervioso siempre que habla. Sí, y la cuarta, epiléptico, imagina. Pero no sorprende del todo, porque varios de los grandes oradores de la historia tuvieron aguijones parecidos. No me refiero a los bíblicos, esta vez hablo de los contemporáneos.
No, voy a hablar de un bíblico y un contemporáneo. Elías, ¿cuál era su aguijón? Casi nunca reparamos en la debilidad de Elías. ¿Alguien tiene idea? Era fácilmente depresible. Caía en depresión. Cuando uno piensa en Elías, piensa en un hombre muy fuerte, muy varonil, con un liderazgo casi inmutable. Cuesta trabajo pensar que cae en depresión, ¿no? Sí. Pero ¿sabes cuál cuesta más trabajo creerlo? Spurgeon. Su biografía dice que era continua su estado depresivo. Wow. Sí, yo tengo un libro de devocionales de él y lo escribe una persona depresiva. Yo siento que lo está escribiendo una persona que está en depresión, pero ha encontrado un gran consuelo en el Señor. 365 devocionales, no, por 2, porque es para día y noche, y en cada uno de esos devocionales se refleja eso. Que está deprimido. Pero encontró consuelo en el Señor. Bueno, ahora explica el aguijón. Ya dijiste el aguijón de Pablo, pero la pregunta aquí es, ¿con qué propósito a semejantes oradores Dios puede ponerles un aguijón que los tortura de esa manera? El propósito práctico es mantenerlos humildes. Y el propósito celestial es que un hombre humilde puede ser usado realmente por Dios. Porque no se va a confiar en sus habilidades o talentos o en sí mismo, sino que va a depender de lo que Dios pueda poner en su camino o en su boca. ¿Alguien de ustedes, para ser todavía más específicos, conoce a un gran predicador que además ha sido un gran músico? Fíjate que sí, pero... ¿Quién? Se llama Steven Furtick, pero Steven Furtick es un predicador bien contemporáneo, tiene ahorita como 40 años. ¿Sabes Pero la comunidad cristiana lo está rechazando. Entonces... ¿Sabes por qué no es un grande? Porque yo no lo conozco. Sí, es que no es gran predicador, la verdad. Ah, bueno, es motivador. entonces no. Vale, ya está fuera. Sí, no es profesor de la palabra, es un motivador. ¿Alguien conoce un gran instructor de la Biblia que además sea un gran músico o cantante? Solo David, pero... David no era predicador. No era tampoco profesor de la Biblia. No. No hay. Si ustedes llegan a decir Marco Witt, en serio... No, para que no podemos hacer esas cosas desde el púlpito, pero... ¿Saben cuál es el único que a mi gusto se acercó pocos meses en la historia, pero después tuvo una caída terrible? Jimmy Swaggart. Tocaba el piano y cantaba de una forma sublime, y predicaba, ya no se diga. Pero ya sabemos qué tan bajo el pobre cayó. Pero después de ese, yo no recuerdo a otro, y quizás, discúlpenme, soy muy poco conocedor de la historia de la iglesia contemporánea, pero creo que no hay. O son grandes músicos, o son grandes oradores, o son grandes predicadores, o son grandes escritores. ¿Por qué? Imagínense un Warren Wiersbe con la voz de Steve Green. O hablando en predicadores hispanos, mencioname el predicador hispano. Yo te iba a decir alguien con la unción de Marcos Vidal. Bueno, como cantante, Marcos Vidal, con la predicación de, a ver en español, Ormachea, es un increíble maestro de la Biblia. La grandeza se les iría por encima de la cabeza. Entonces, el propósito obvio del Señor era mantenerles en humildad, en un perfil bajo, dependiente del Señor. Bueno, hasta ahí. Seguimos.
¿Cuál era la otra? La pregunta 4. No, absolutamente no todos. Volvió la lluvia y volvieron los canales. ¿Cuál es el que sigue sin sonar? Ay, qué terrible. Seguimos aquí con inconvenientes de sonido. Pero sí me están escuchando a mí. Entonces, voy a extenderme, lo siento, porque ya te dejaron sin habla. Paremos ya eso. Ok, solo recordame, la 4 era... No todos los aguijones vienen de Satanás. Algunos aguijones vienen de las circunstancias mismas que nos rodean y no podemos culpar a Satanás por ello. La pandemia misma es una circunstancia en derredor nuestro y sería amarillista de nuestra parte en todos los sentidos culpar a Satanás de cada cosa. Como también sería poco sabio excluir a Dios de algunos aguijones que nos embisten, en donde obviamente Dios los permite. Ahora, sí debemos establecer una abismal diferencia entre lo que Dios permite y lo que Satanás envía. Cuando esto no es parte de Dios y nos llega, es culpa de nuestra concupiscencia. Es que nosotros nos buscamos ese aguijón y no es para edificación, sino que es para destrucción de nuestra carne. Ahora, cuando Dios permite un aguijón para mantenernos en un perfil de humildad y de dependencia y de servicio a Dios, bueno, eso es algo que Dios permite. O por qué no decir incluso que Dios envía a nuestras vidas para que nosotros podamos ser siervos sin que la soberbia nos abrace. Hay otra más acá y esa tiene que ver con la relación. ¿La tenés, Talo? Bueno, entonces esa es la aplicación para nuestro Señor Jesucristo. Bien, que como no tenés micrófono no la vas a poder dar porque era tu trabajo. Y vamos, nos vamos a pasar a los 7 minutos que nos quedan a mero cristianismo. Vaya que cómo ansias en pasarme, porque esto es un tema que estábamos platicando cómo hacíamos para abordarlo con mayor énfasis, el que se refiere a orgullo. Dice que es el peor de todos nuestros pecados. De hecho, se confunde mucho orgullo con dignidad. Y por eso quiero que noten o notemos la diferencia entre orgullo y dignidad. Porque no es que usamos mal el término. Es que no es lo mismo, dignidad y orgullo. Dice que orgullo alimenta el ego de una persona y la dignidad alimenta el espíritu. El diccionario deja bien claro que el orgullo es opuesto a la dignidad. Así que nunca se nos ocurra decir que lo que pisotearon fue nuestra dignidad o nuestro orgullo y era lo mismo. No son dos cosas iguales. Orgullo es egolatría. Y es egolatría porque es cuando el amor que sentimos por nosotros mismos nos hace ver por debajo a los demás. Lo único que importa somos nosotros. Ese es orgullo. Y por supuesto que es un pecado. Luis aborda el tema de nuestro orgullo de una forma magistral.
De hecho, yo estaba muy animado en platicar esto con vos, Talo, y sin decírtelo antes, porque te tenía que pedir perdón frente a la congregación. Yo te eduqué competitivo. Desde niño, yo no le enseñé a mi hijo a jugar deportes para divertirse. Le enseñé para ganar. Y le vivía diciendo que si perdía, debía ser el peor perdedor. Porque no se hace deporte para competir, sino para ganar. No es en mi defensa, pero yo a vos ya te había contado que con eso me envenenaron en el equipo de básquetbol, uno de los entrenadores. Descubro que eso es un veneno mortífero, porque lo que hace es alimentar la egolatría. Cuando tenemos la suficiente madurez para manejar la competitividad, se vuelve en un elemento de desarrollo personal. Pero cuando no tenemos la suficiente madurez, se vuelve en un terrible vicio que no nos hace disfrutar la vida. Arruina nuestra vida. La competencia nos hace perder amigos. La competencia nos hace querer ser mejor que otros. La competencia nos hace pasarnos llevando a otros sin siquiera importarnos. O te pregunto, ¿no son esas las reglas que recibiste cuando estuviste en el equipo, la selección de voleibol? Incluso entre compañeros. Es que entre compañeros en el mismo equipo. O sea, qué lástima que no te vas a oír, pero yo voy a traducirlo. En el mismo equipo, ¿por qué es lo que más se pelea entre compañeros? Por el puesto. Eso es competitividad. ¿Y qué te propina eso? Un gran amigo del alma, ¿verdad? Hipocresía. Hipocresía, rivalidad, distanciamiento. Nos propina que terminó el partido y lejos de divertirnos, nos amargamos. Ese es el orgullo. Luis, de forma magistral, nos enseña que el orgullo es un pecado que nace en la competitividad. Que en lugar de desarrollarnos espiritualmente, nos hunde. Es una especie de cáncer. Y oigan, ¿qué aplicación? Jamás yo supe esto. No me lo dijo, y él no es psicólogo, o sí es, Luis. Dice que las mujeres bonitas que coleccionan admiradores son sexualmente frígidas. Yo sabía que las mujeres bonitas, pero no estoy hablando yo creo que Luis está en mi mismo canal. Cuando dice mujeres bonitas, no está hablando. Todas las mujeres tienen una belleza por el simple hecho de ser mujeres. No, eso las hace bonitas. A esta bonita de la que habla Luis es extremadamente bonita a los ojos del ojo masculino. O sea, es una mujer que roba la vista. No hay manera de no sentirse atraído por la belleza de esa mujer. No todas son así, de hecho, muy pocas son así. Ese es el tipo de mujer que está hablando ahí. Y yo sí había leído en psicología, y no sé si fue buena psicología fue que las mujeres así son inseguras de sí mismas y que regularmente tienen cualesquiera tipos de trastornos de personalidad, precisamente por esa posición que ocupan de ser admiradas y apetecidas. Pero nunca supe que eran sexualmente frígidas. Y que eso venía precisamente por la competitividad. Y que desde niñas encauzaron mal el don, se perdieron, coleccionaron fans, coleccionaron
fanáticos, admiradores o hasta quizás novios, o quizás relaciones, a llegar al punto de la frigidez. Terrible, ¿no? Y todo parte del orgullo. ¿A qué crees que se refiere con frigidez sexual? ¿A qué se refiere con frigidez sexual? Que no disfrutan. No pueden disfrutar porque es competencia. Y la pregunta sería, ¿y cuándo la competencia se sacia? ¿Cuándo el nivel de competencia se sacia? Nunca. Si entre más se gana, más se quiere ganar. Por eso después, y digo, de forma magistral, se pasa a la política. Y dice que un hombre en el poder jamás se va a saciar, porque siempre va a querer más poder. Y que cada vez va a querer acaparar más y hará lo que esté a su alcance para tener más poder. Y saben, no está hablando de personas lejanas al temor de Dios. Piensen en los que están lejos del Señor, y de allí usa la frase, la sartén es mejor que el fuego. La sartén, es decir, la olla, es mejor que el fuego. ¿Cómo puede ser si el fuego es directo? Lo que pasa es que la sartén quema poco a poco, pero de manera uniforme. Dice que el orgullo es un cáncer que poco a poco nos envenena hasta que nos destruye, y además es untuoso. Untuoso es la capacidad que tienen algunos líquidos de adherirse a estados o a materiales sólidos o a materia sólida. La capacidad de algunos líquidos de adherirse. ¡Wow! ¿Qué líquido es capaz de adherirse a un sólido? Sí, algunos. De hecho, el mercurio, el oro mismo, no se adhiere completo, pero es un tanto lenta el proceso de deslizarse. De esa manera dice que es el orgullo en nuestro corazón, y que es el primer paso para quitarnos la humildad. Y la humildad, en forma opuesta, es el paso para acercarnos a Dios. Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Si usted, al igual que yo, tiene que pelear con su orgullo, lo primero es buscar al Señor, pedir perdón. Y lo segundo es ir a leer el capítulo de Luis hoy. Nos va a ayudar sobremanera. Pueden estar seguros. Y finalmente, nada de esto puede hacerse sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No podemos batallar contra nuestra egolatría. No podemos batallar contra nuestro orgullo, nuestro espíritu competitivo, sin la gracia de Cristo en nuestros corazones. De ahí que debemos cobijarnos y debemos abrazar y poner toda nuestra fe en el Señor.